Momento de reflexión. Vamos a iniciar hoy día una mini serie durante este mes de marzo llamado Todo se trata de Él. Vamos a hablar sobre la adoración, rescatando el sentido de la adoración, ¿cierto? Vamos a hablar estos 3 domingos sobre cómo Dios debe ser adorado en verdad, porque la pandemia produjo todo ese tipo de confusión en que ahora estamos en las casas y ha cambiado nuestra dinámica de culto y, y bueno, todo eso puso bajo análisis las cosas que hacemos, si se realiza o no Santa Cena, bautismo, si nosotros podemos hacer esto, aquello, si se canta en vivo, si se graba, si, bueno, por eso vamos a hablar esas 3 semanas más de qué culto, sobre adoración. Adoración en la vida, adoración en la iglesia, adoración eh, eh, a la luz de la palabra, ¿cierto? Bueno, el primer tema es ese, el Dios que adoramos. Vamos a conversar hoy día sobre el texto ahí de Éxodo capítulo 20, los primeros versículos del 1 al 6. Y como les contaba, la pandemia produjo toda esa dinámica rara, ¿cierto? De adorar a Dios como que a la distancia, cada uno en su casa, y el cuestionamiento de que si eso es o no culto, si eso es o no adoración, ¿cierto? ¿Será el culto online realmente culto o estamos simplemente haciendo de cuenta que es, ¿cierto? La cosa es que no es no solamente nuestra, sino que la iglesia en general se ha visto ahí entre el estancamiento y la expectativa, esperando que vuelva para retomar, para volver. Uh, ¿Y cuál debe ser entonces nuestra postura? ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud durante ese periodo, cierto? ¿Cómo tiene que ser este culto para que sea verdadero? La impresora se está actualizando ahí. Algo. ¿Cómo tiene que ser este culto para que sea verdadero, cierto? Y tenemos que reconocer que si nosotros nos quedamos en la expectativa solamente de que más adelante la cosa mejora y entonces esperemos, estamos atentando en contra del principio fundamental de la iglesia. La iglesia no debe parar. La iglesia no debe dejar de adorar. La iglesia no debe dejar de ser iglesia. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia deja de adorar, ella comienza a morir. Si nosotros vamos ahí en los primeros capítulos de Apocalipsis, en las cartas que Jesús mandó a las iglesias, a las 7 iglesias del Apocalipsis que decimos, ¿no? En gran parte, cuando las iglesias que más acusaciones recibieron del Señor, es por haber fracasado en la fe y en la adoración. Cuando la iglesia deje de adorar, ella comienza a morir. ¿Pero qué es adoración? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué es la verdadera adoración y cómo retomamos esa adoración verdadera? O cómo disfrutamos de esa adoración de la verdadera experiencia, ¿cierto? El texto que nos servirá de meditación es el texto de Éxodo 20, los versículos de 1 a 6, que es donde está la revelación del carácter de Dios. Nosotros llamamos los 10 mandamientos. Y quizás en la cultura evangélica quedó así como en el imaginario la idea de bueno, son simplemente reglas, son leyes, y como que nos saca más provecho de ello. Pero en realidad, eh, técnicamente hablando, no son mandamientos, o sea, se describe como las 10 palabras de Dios, ¿no? Que básicamente tratan de revelar el carácter de Dios. Fíjense una cosa interesante. Ese texto, los 10 mandamientos, es el primer texto escrito de la palabra de Dios y fueron escritos por el mismo dedo de Dios. Bueno, obviamente que Dios no tiene dedos, ¿ya? Pero el primer texto escrito de toda la revelación bíblica fue escrito por Dios. Posteriormente a ese evento en el cual Moisés recibe las tablas de la ley, bastante años después es que él empieza a escribir lo que es el texto del Génesis, del Éxodo en adelante. Pero aquí tenemos el inicio de la revelación de Dios. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Es Dios revelándose a su pueblo, ¿cierto? Vamos a leer ese texto. Dice así la palabra de Dios.
Y Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Texto interesantísimo que, como decía, mostraba ahí la revelación de Jehová a su pueblo, ¿cierto? Es el inicio y el fundamento de la revelación, de la relación de Dios con su pueblo. Es interesante porque eh, sobre este fundamento, estas 10 palabras, es donde Dios construye no solamente la estructura legal de Israel, pero toda la relación de Él con su pueblo. Entonces, la relación que tenemos con Dios está aquí en esos mandamientos. Esos mandamientos siguen siendo válidos para nosotros exactamente porque, más que mandamientos, revelan quién es Dios y cómo nos relacionamos con Él. Así que la adoración tiene que ver con la relación entre Dios y su pueblo, ¿cierto? Cuando hablamos de adoración, estamos hablando de una relación entre Dios, el Dios creador, y aquellos que son eh, objetos de su creación, que son sus criaturas y que son su pueblo, efectivamente, ¿cierto? Por eso conocer a Dios es el primer paso para adorarlo y nosotros fracasamos en una verdadera adoración cuando dejamos de conocer a Dios tal cual como Él se revela. Por eso vamos a estudiar ese texto hoy día, los dos primeros mandamientos, el próximo domingo los otros siguientes, el mandamiento tercero y cuarto, ¿cierto? ¿Cómo entonces, a la luz de ese texto, rescatar el sentido de la adoración? ¿Cómo rescatar el sentido de la adoración según el texto de Éxodo 20, capítulo 20, versículo 1 al 6? Vamos, antes de entrar al detalle de eso, de esa respuesta, vamos a orar. Vamos a pedir que Dios dirija nuestros corazones a entender su palabra. Señor, tu palabra está abierta delante de nosotros y queremos, Señor, que tú puedas fluir a través de esta comunicación, de esta conexión y hablar a nuestros corazones y llenarnos de la convicción de que tu palabra es poderosa y la convicción de que debemos obedecerla literalmente. Haznos, Señor, de gracia para entender tu palabra hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenísimo. ¿Cómo rescatar el sentido de la adoración? Primeramente, la primera cosa que tenemos que tener en mente a la luz de esos versículos es que eh, no existe adoración verdadera, honesta, genuina, sin recordar primeramente la exclusividad de Dios. Mira lo que dice ahí versículos 2 y 3. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. Dios comienza su revelación, primeramente recordando ahí quién es Él. Es decir, adoración comienza con Dios. Puede parecer bastante obvio, pero muchas veces cuando pensamos en adoración, pensamos en las cosas que nosotros vamos a hacer para Dios, cosas que nosotros vamos a dar a Dios, cosas que es lo que yo tengo que hacer, que es lo que me toca a mí. Cuando pensamos en el culto, pensamos en lo que vamos a recibir muchas veces, en lo que vamos a experimentar, en lo que vamos a sentir. Pero Dios está estableciendo una relación aquí, primeramente dejando claro qué es lo que es prioridad. Él dice, yo soy el Señor tu Dios. Él se revela y revela su identidad al pueblo. Es interesante porque lo que Dios está mostrando acá es que la relación que hay entre Él y nosotros es netamente una relación teodependiente, una relación teo-referente. Así es como es nuestra vida. Que tú no creas en eso o que tú no vivas de esa manera es otro tema. Esa es la realidad. La realidad es que nosotros somos absolutamente dependientes de Dios. Por lo tanto, para establecer una relación con el Señor, tengo que reconocer
Primeramente, la singularidad de Dios. Dios es único, es el único Dios que hay. Y toda nuestra vida gira alrededor de quién es Dios, de lo que Dios quiere y de lo que Dios hace. La vida no gira alrededor de lo que yo quiero, de lo que yo siento, de lo que a mí me parece, de lo que yo anhelo, de mis sueños, de mis deseos. La vida gira alrededor de Dios. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Primero, porque Él nos hizo, Él es el creador y Él es digno de toda adoración. Y segundo, porque Él demanda eso. Eso es lo que está hablando acá, ¿cierto? Somos nosotros naturalmente adoradores. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para adorar, pero hemos sido creados para adorar a Dios. El tema es que cuando no adoramos a Dios, estamos adorando a otros dioses. El texto aquí, cuando dice no tengas otros o no tendrás otros dioses delante de mí, no quiere presumir la existencia de esos dioses. Él está hablando de lo que nosotros imaginamos que exista. Lo que él quiere decir es que él es exclusivo. Adoración comienza con Dios. Entonces, cuando hablamos de todo eso, primero, para ordenar nuestra vida, para vivir vidas adoradoras, yo tengo que ordenar toda mi vida hacia Dios como prioridad. Todo comienza con Dios, todo se trata de Él. Debo entender también que esa relación de adoración que Dios demanda se manifiesta en una relación personal. Es muy interesante porque mira cómo Él dice, cuando Él se revela, Él dice, yo soy el Señor, tu Dios. Todos los mandamientos están dirigidos de Dios a una segunda persona y no en un plural. Está en la segunda persona del singular. Él se refiere al pueblo, obviamente, pero como a cada uno. No es genérico. Es mi Dios. Es tu Dios. Es así como Él se revela. Yo soy el Señor, tu Dios. Y eso es interesante porque Dios demanda adoración de nosotros, porque nosotros somos su posesión. No nos cabe en la cabeza eso. Pero Dios es mi dueño. Y como mi dueño, Él puede demandar de mí lo que Él quiera. Estaba reflexionando eso a la luz del accidente de mi hermano, que al fin terminó perdiendo parte de su pierna. Y a veces nos enojamos y decimos, pero Señor, ¿por qué? Si tú eres todopoderoso, ¿por qué no nos libres de todos los problemas, nos libres de todos los accidentes, de todas las crisis? Y nos olvidamos de un detalle. Dios me puede quitar la pierna, las dos piernas, los dos brazos, e incluso la propia vida, por la simple razón de que es de Él. Él es mi dueño. Él no me tiene que dar satisfacción de nada. Él no me tiene que pedir autorización, ni rendirme cuentas a mí. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en una relación de adoración al Señor, tenemos que partir del reconocimiento de que yo soy de Él. Pero Dios en su manifestación de gracia no lo pone de esa manera. Dios dice, yo soy tu Dios. Ustedes son míos, pero yo también soy tuyo. Estamos en una relación personal. Y esa relación personal muestra que la forma como Dios demanda adoración es la forma relacionada a su identidad. Ya vamos a hablar un poco más sobre eso. Somos nosotros su posesión y Dios entonces va a recordar su gracia cuando dice, mira, yo soy aquel que le sacó de Egipto, de la tierra de esclavitud. Él recuerda de dónde estábamos y muestra hacia dónde nos lleva. Dios demanda adoración de nosotros porque Él es el único que nos salva. No hay salvación en ningún otro. ¿Por qué debemos adorar a Dios? La pregunta es, ¿cómo no adoraríamos a Dios? ¿Cómo no adorarle a Él? Porque fue Él que nos salvó del infierno. Cuando habla aquí del Egipto, es también para nosotros el símbolo de sacarnos de la condenación eterna hacia la vida eterna. El relato del Éxodo tiene esa simbología a lo largo de las Escrituras. Él nos sacó del infierno. ¿Cómo no adorar a este Dios que nos ama tanto, que mereciendo el infierno nos sacó de ahí? Por lo tanto, aquí él también apela al sentido de gratitud del pueblo. No hay salvación en ningún otro. Fíjate que el periodo de Israel en la esclavitud en Egipto sirvió para que ellos aprendiesen tres cosas fundamentales sobre el Señor. Primeramente, que Jehová era incomparable.
Todas las manifestaciones del Señor ahí en Egipto sirvieron para mostrar cómo los dioses de Egipto no son nada y Él es incomparable. Él no está en un nivel de comparación con los demás. Segundo, como Él es soberano, es decir, Él hace lo que Él quiere y nadie lo puede impedir. Y tercero, Él es único. Él es único. A veces con el tiempo nos olvidamos de lo tan incomparable que es Jehová y empezamos a traer otros dioses para nuestra sala, a tener otros dioses en nuestros corazones, a esperar de otros dioses la salvación. Quizás no la salvación metafísica, pero la salvación para el día a día. Quizás nos olvidamos que Jehová es único y que no hay Dios fuera de Él. Debemos reconocer que Dios nos llama a una relación personal con Él. También se fundamenta en la lealtad absoluta. Fíjate que lo que Dios demanda aquí es el reconocimiento de su dignidad absoluta. No hay Dios aparte de mí. Por eso no tengan otros dioses, no tengan otros dioses aparte de mí. Él es el único digno de la honra y de la gloria. Él es el único digno de la reverencia, es el único digno de la adoración verdadera. Es decir, lo que Dios demanda de nosotros es que vivamos una vida constantemente recordando que Dios no es digno de adoración solamente en el domingo, en ese rato que tenemos acá. Dios es digno de adoración todo tiempo. Él demanda una lealtad que es continua. Por eso dice, delante de mí. Dice ahí, no tengas o no tendrás otros dioses delante de mí. Eso es lo que significa ese delante de mí. Significa que Dios está siempre presente. Mientras viva Dios, esa es la idea de la expresión. Mientras viva Dios, Él seguirá siendo el más digno de toda reverencia y de toda adoración. Nosotros a veces nos olvidamos de la vigencia de Dios. ¿Sabe cuándo nos olvidamos de la vigencia de Dios? Cuando ponemos ahí ciencia y fe, ¿cierto? ¿En qué creo? ¿Creo en la ciencia o creo en la fe? Porque la fe es como algo un poco menos intelectual. Entonces, a veces cuestionamos, somos más dispuestos a cuestionar a Dios que a la ciencia. ¿Por qué? Porque somos ignorantes de la ciencia y creemos que conocemos algo de Dios. Pero nosotros ignoramos mucho más a Dios que a la ciencia. Sabemos mucho de ciencia. Sabemos mucho más sobre la ciencia que sobre Dios. Porque lo poco que sabemos sobre Dios es muy poco según lo que ya está revelado y mucho menos de lo que realmente es. Porque hay una infinidad de conocimiento sobre Dios. Una fracción de eso fue revelado y una fracción de la fracción es la que conocemos. Disminuimos a Dios para restarle la honra que es debida. Es así como desobedecemos el primer mandamiento. Adoración inicia en el corazón. La adoración tiene que ver con reconocer que puedo tener en mi corazón otros ídolos y dar gloria y dar honra y dar respeto y dar depositar mi esperanza en algo, alguien, incluso a mí mismo y no a Dios. El mandamiento condena a dar cualquier otro, la honra a Dios y buscar encontrar en cualquier otra cosa, persona, sea significado, seguridad, realización, alegría, esperanza, propósito. Si lo que necesitas para vivir una vida feliz, si lo que necesitas para vivir una vida plena son cosas, son bienes, son conquistas personales, son logros familiares, quizás su Dios está ahí. Y estamos hablando de todo eso en el marco de que, pucha, que de repente el día domingo nos cuesta conectarse, nos cuesta adorar a Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto? Quizás en parte es porque nos hemos olvidado de quién es Él. Y Él se revela acá como el exclusivo Dios verdadero que nos sacó de la muerte, que nos sacó de la condenación, de la ira eterna, que nos ha amado con amor infinito, pero que independientemente de eso, solo por ser quien es Él, es ontológicamente digno de toda honra y de que esperemos de Él toda salvación. Nosotros podemos tener mucho miedo del coronavirus, pero el Señor nos puede matar simplemente con un mover de dedos. Él mismo dijo, nosotros debemos no temer a quienes puede matar el cuerpo, sino que aquel que también
además de matar el cuerpo, puede llevar nuestra alma a la condenación eterna. ¿De qué estamos hablando? Adoración comienza en el corazón. Es un combate constante contra la idolatría. De eso está hablando el Señor acá. ¿Qué otros dioses nosotros estamos poniendo delante del Señor? ¿Con qué otros dioses estamos traicionando la lealtad al Señor? Debemos hacer ese análisis profundo en nuestro corazón y buscar ver qué es lo que me está quitando la pasión por Dios. Porque si alguien me quita la pasión por Dios, y si tengo en alguien una pasión superior, es quizás este alguien el que me da alegría, que me da placer, que me da realización, quizás sea este alguien mi Dios. Si nuestra adoración es desanimada, si nuestra adoración es frustrada, es cansada, quizás debemos recordar a Dios tal cual como Él es. Debemos nosotros reconocer que si damos nosotros a Dios menos importancia, si ignoramos su gracia y si ignoramos lo tanto que dependemos de Él, fracasaremos en adorar a Dios. Por lo tanto, eso es lo primero, debemos recordar la exclusividad de Dios. Pero hay un segundo aspecto acá. Adorar a Dios debe ser una actitud hecha de la manera como Dios determina. Eso es lo que dice el Señor ahí en los versículos de 4 a 6. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación, y de los que me aborrecen, pero muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué es lo que Dios está hablando acá? Dios determina no solamente que adoremos a Él, pero debemos adorar a Dios de la manera como Él quiere ser adorado. Cuando Él habla aquí sobre las imágenes, nosotros a veces pensamos, bueno, ese mandamiento no hay problema porque no tengo ninguna imagen en mi casa, no tengo ningún santito, no tengo ninguna, como esos locales así como de adoración, no he prendido velita a nadie. Soy bien evangélico para mis cosas, así que no hay ninguna imagen, no hay santos ni nada. Y pensamos que estamos libres del problema. Pero fíjense lo que Dios está hablando acá realmente. Primeramente, lo que Dios quiere decir es que la forma como Él debe ser adorado debe ser coherente con su ser. Entendamos ese mandamiento a la luz del pueblo que estaba allá en el desierto. Ellos venían de Egipto con todos los dioses que Egipto tenía. Dioses que representaban elementos de la naturaleza o seres espirituales. Era una adoración muy física. Ellos además estaban yendo a una tierra con muchos otros dioses e ídolos e imágenes. ¿A qué apunta esa espiritualidad de los pueblos de aquella época y que existe también en nuestros días? Apunta hacia una espiritualidad mágica. La magia, aquí no magia como hacen los magos para la entretención, sino que el componente religioso de la magia tiene que ver con eh, tener una divinidad que está impresa en un objeto, en una estatua o en una imagen construida, ¿cierto? Esa divinidad presta a esa imagen sus poderes y al rato la intención y la relación del ser humano con esas imágenes es que en la medida en que yo venero la imagen, yo paso a disponer de los poderes que esa divinidad tiene y que está presente en esa imagen. Es decir, cuando los pueblos del pasado adoraban a estas imágenes, lo que ellos hacían era aislar la divinidad y tornarla física, accesible y obviamente manejable. Es decir, es apropiarse de los poderes de esta divinidad para usar para sus propios beneficios. Es disminuir, limitar, acotar la divinidad y tenerla ahí. Es decir, si yo pongo la imagen así paradita, me va a ir bien, pero si pongo al lado, ya no tanto. Es tan así que hay una costumbre en Brasil, no sé si hay acá en Chile, en el mundo católico romano, de que en Brasil San Antonio es el santo de los matrimonios, es el que bendice y que te permite tener pareja, ¿cierto? Entonces las personas que están ahí buscando pareja hacen sus ruegos al San Antonio. Pero la cosa es que si le va mal,
lo que la gente hace es pone al santo de castigo. Lo ponen hacia abajo, colgado, ¿cierto? O lo ponen hacia un lado, o lo amarran, ¿no es cierto? Hacen estas, porque pensando que hacer eso estaré forcejeando con una fuerza espiritual que me va a traer resultados prácticos para la vida. Quizá usted va a decir, bueno, ese es absurdo, nosotros no hacemos eso, pero el punto es, de una u otra manera, el corazón humano ha buscado formas de dominar a Dios, de controlar a Dios. Dios determina una adoración que es coherente con su ser. ¿Qué significa eso? Dios es una persona, no una cosa, no una fuerza. Por lo tanto, para relacionarse con Dios, tengo que relacionarse con una otra persona, con todo lo que eso implica. Tengo que hablar con Él, tengo que escuchar de Él. Por eso que no hay una imagen a la cual me refiera para limitar a Dios, porque Dios es persona. Tanto que las únicas imágenes que tenemos de Dios es el ser humano. Y plenamente en Cristo, Él es la imagen del Dios vivo. ¿Qué significa? Que el ser humano, que al ser humano Dios le ha dado su imagen. Significa que no debemos nosotros limitar la divinidad. Es una relación personal nosotros con Él. También debemos entender que no podemos controlar a Dios, no podemos poner Dios en la forma de un objeto o limitar una expresión de la naturaleza. Dios no puede ser controlado. Es interesante aquí lo que dice uno de los autores comentando esa cuestión de la magia. Dice que la magia es la reversión pagana del proceso de religión en la cual el hombre, en vez de dejar ser usado por Dios para propósito divino, se reduce o reduce su Dios al nivel de una herramienta, la cual él usa para su propio propósito egoísta. Cuando Dios determina la forma como Él quiere ser adorado, lo que Él quiere decir es que a través de la forma como Dios determina, nosotros evitamos caer en la tentación de buscar controlar a Dios por medio de la adoración. Y muchas veces es así. Cuando nosotros decimos de una forma incluso inocente de que el culto sirve para darme una semana mejor. Eso es un comercio, es decir, mira Señor, yo te canto esas canciones y me aguanto una hora y media aquí con esas personas, con tanto que me bendigas de lunes a viernes en lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que yo quiero. Entonces, te doy esto y tú me das eso otro. Eso es una forma de controlar a Dios. Eso ignora quién es Dios, ignora la base de la relación, porque tú no puedes decir a tu esposa, mira, hagamos lo siguiente, yo quiero quiero hijos. Entonces, me caso contigo y tú me das los hijos y yo te doy lo que quieres. ¿Qué es? Que estés contigo, que te dé comida. Cualquier persona va a decir eso es absurdo, ¿no es? Eso no es una relación verdadera. Es una relación comercial. Es así como buscamos controlar a Dios. Quizás no con una imagen, pero con el mismo concepto que está por detrás de la imagen. Dios no puede ser controlado. La imagen no es el símbolo, ella se comporta como un rival de Dios. Dios está criticando y eliminando la posibilidad de las artes acá. Lo que Dios está apuntando aquí es que a través de establecer una imagen surge un rival, porque al depositar en esta imagen las esperanzas que es propia de Dios nomás, me relaciono con Dios no de una forma personal, sino que transformo a Dios y limito a Dios en un objeto para controlarlo. Y Dios no soporta rivales. Es tan así que aquí el punto que él destaca es que él tiene celos. ¿Qué significa estos celos? El celo santo que Dios siente es utilizado en las escrituras de muchas otras ocasiones, en la metáfora de Dios como el marido y la iglesia como su novia, como su esposa. Lo que Dios está mostrando a lo largo de la historia es que al tener otros dioses, nosotros estamos realmente cayendo en un adulterio delante del Señor. Estamos poniendo otros en la cama delante de Él. Él tiene celos porque la adoración pertenece a Él y nosotros estamos utilizando las fuerzas que Él nos dio, las bendiciones y los recursos que Él nos da para dar a dioses que no son dioses la dignidad, la honra y el respeto que solamente a Él. Nosotros somos de Él. Él tiene un amor verdadero por nosotros.
Y ese amor se manifiesta en una relación exclusiva. Por lo tanto, hacer ídolos implica en un adulterio, en traición. Es así como el Señor considera horrible el pecado de la idolatría. No pensemos, hermanos, que el pecado de la idolatría es algo simplemente para construir imágenes y algo que está vinculado a religiones paganas. No, la idolatría está en nuestros corazones cuando nosotros, así de igual manera que ellos, ponemos a cualquier otro Dios, en cualquier otro ser, nuestra esperanza y damos a cualquier otro la gloria que es debida al Señor. El Señor nos ama tanto que no puede soportar el hecho de que nuestros deseos y lealtades no se dirijan a Él. Tanto que lo que dice es grave. Mira cómo Dios es duro con relación a eso. Dice, y yo soy un Dios celoso que castiga la maldad de los padres sobre sus hijos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que él quiere decir es que la ira del Señor sobre aquellos que le restan adoración se manifiesta no solamente sobre el pecador, sino que el pecador también verá la consecuencia de su pecado, vivirá para ver la consecuencia de su pecado en su propia familia a lo largo de las generaciones. Dios está hablando aquí de algo muy serio. El castigo muestra la seriedad con la que Dios trata de ese tema. No es un tema menor, no es un tema así como, no, la forma es relativa, no, es un tema grave, es un tema esencial de la adoración. Dios hace su justicia contra aquellos que le niegan la adoración adecuada. Pero fíjate que la gracia es siempre superior a la justicia, porque Él muestra su misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. 1000 generaciones es una forma de decir para siempre. Y el hecho de manifestar su misericordia por generaciones muestra que la bendición del Señor es tan grande que sobrepasa la cantidad de años que yo vivo. Debemos reconocer eso. Dios debe ser adorado de la manera como Él determina en su palabra, porque la manera como Él determina su palabra expresa más que su carácter, expresa el cuidado de Dios para evitar que nosotros caigamos en las trampas de nuestro propio corazón. Adorar a Dios como Él determina nos libra de caer en la trampa de generar nuevos ídolos en el corazón. Dios debe ser adorado según su palabra y no según nuestras emociones. Aunque no hagamos imágenes, debemos cuidarnos de lo que eso implica, buscar formas de domesticar a Dios. Piensa de repente en ciertas oraciones que hacemos, en ciertas peticiones que hacemos. Cuando todo va mal, es típico, empezamos a buscar más a Dios, pero cuando la cosa se pone buena, todo tranquilo, toda tu familia está en peque, está ganando mucha plata, está tranquilo. Vamos a viajar, vamos a descansar, vamos a desconectarnos un poco de Dios. Pero cuando la cosa urge, nosotros no oramos, nosotros nunca oramos tanto cuando estamos en crisis, en luchas, en dolores y aflicciones. Por eso que muchas veces el Señor permite que pasemos por eso, para recordar quién es Él, ¿cierto? Y para confrontar nuestros ídolos. La adoración solo genera verdadero placer cuando Dios es efectivamente adorado. Cuando yo me adoro a mí mismo a través de la apariencia de la religión, no solo ofendo grandemente la gloria de Dios, traiciono su honor y desprecio su amor, sino que me condeno a mí mismo en una búsqueda insaciable por satisfacción. Si nuestro culto es simplemente para que yo me sienta bien, para que yo me sienta feliz, para que mi semana sea bendecida, yo estoy perdiendo el foco. El foco no soy yo, no es mi semana, y no es lo que yo siento, el foco es el Señor. Cuando yo doy a Él todo y mi corazón está en Él, mi semana puede pasar lo que sea. Y yo encontraré ahí en Él placer, incluso en medio del dolor. En Él placer, incluso en medio de crisis. Porque no se trata de mí. No estamos cantando esas canciones acá para que nos sintamos bien. No estamos leyendo esos textos para que nosotros nos sintamos más elevados, más inspirados. Si yo quiero una religión simplemente que me haga sentir bien, no sé, busque otra, porque esta no sirve. Esa religión, la verdadera religión, es para encontrar sentido únicamente en Jehová, porque Él efectivamente es el único Dios que existe.
¿Cómo aplicamos esos dos primeros mandamientos a nuestras vidas? Primeramente, debemos reconocer que necesitamos recobrar el asombro por Dios. Nosotros necesitamos recobrar la admiración por Él. Si nosotros tenemos en nuestro corazón esa percepción de que, bueno, yo sé lo que Dios quiere, entiendo todo, um, muchas veces Dios nos pone en situaciones para que nos asombremos con el poder, con su capacidad, para que quedemos en una situación en la cual digamos, Señor, yo no sé qué va a pasar, no entiendo. Necesitamos recobrar eso. ¿Sabe cómo Dios entregó esos mandamientos al pueblo? El Señor estaba en una nube, sobre una montaña, una nube terrible, oscura, con rayos. El pueblo tenía miedo, profundamente miedo, tanto que el pueblo dijo, que el Señor no hable con nosotros, habla tú con Él, porque no queremos morir. Hemos hablado de que Dios es nuestro Padre y nos olvidamos de que al mismo tiempo Él es Padre y soberano. Necesitamos de este asombro por Dios. En la medida en que nos conectamos más, nos conectamos más con el Señor, nos conectaremos más con ese Dios desconocido que está revelándose poco a poco. Nuestra postura tiene que ser así, de asombro, de admiración por el Señor. ¿Por qué? Porque solo así estaremos demostrando que no hay otro Dios tan maravilloso como Él. Él es único, Él es exclusivo, pero también debemos dejar de intentar de controlar a Dios. Él es todopoderoso, yo no puedo controlarlo, yo no puedo domesticarlo, yo no puedo y no debo sustituir a Dios. Los ídolos nacen del corazón deseoso de tener un Dios menor. El tema es que Dios es muy grande y no podemos disminuirlo. Dios es grande y debemos relacionarse con Él tal cual como Él es. ¿Qué aspectos nosotros muchas veces tenemos en nuestro diario vivir que son formas de controlar a Dios, formas de manejarlo a Dios? Debemos recordar esos versículos, esos 6 versículos. ¿De dónde nos sacó? ¿Quién es Él? Y lo tanto que debemos adoración a Él. Toda nuestra vida está fundamentada en eso. Todo se trata de Él. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor derrame su gracia sobre nosotros. Señor, tu palabra es viva y verdadera, Señor. Te suplicamos misericordia, compasión, gracia en ese instante en que reconocemos que en muchas ocasiones hemos adulterado, te hemos traicionado, te hemos negado la gloria, la honra y hemos dado gloria y honra y respeto a cualquier otro ser y cosa, incluso a nosotros mismos, sino a ti. Señor, que tú tengas misericordia, como tu palabra dice, de nosotros y nos muestres su amor y su perdón. Te pido, Señor, que en esa mañana tú puedas eliminar del medio nuestro, del medio de tu pueblo, a todos los ídolos que tenemos en nuestras piezas, los ídolos que tenemos en nuestras computadoras, los ídolos que tenemos en nuestros corazones, los ídolos que tenemos en nuestras teles, en nuestras mentes, los ídolos, Señor, que tenemos en nuestras agendas, los ídolos del trabajo, los ídolos de la familia, los ídolos del corazón, los ídolos, Señor, de la cocina, los ídolos, Señor, de los bienes, los ídolos, Señor, de la billetera. Quita, Señor, todos los ídolos de todos esos lugares, Señor. Que ese día sea el día donde nosotros abdiquemos de todas esos ídolos y quememos afuera, junto con nuestros pecados, todas esas prácticas que te
restan adoración a ti, que te restan sentido, propósito, alegría en ti, y que podamos reencontrarnos en ti, Señor, como el único Dios verdadero, el Dios que nos ama, nuestro único y verdadero Salvador, el que nos salva, nos redime, que podemos, Señor, ser llenos de la pasión por ti, que podemos ver, Señor, la gracia del Señor llenando nuestras vidas, nuestras familias, que podemos, Señor, ser reanimados por el poder de Jehová, por el Espíritu Santo de Dios que habita en su iglesia, y que con esa disposición, Señor, vayamos felices y contentos a entregar todo para ti. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas plenas en adoración a ti. Ayúdanos, Señor, a obedecer el primer y el segundo mandamiento con fidelidad. Ayúdanos, Señor, a entender que todo se trata de ti. Ayúdanos, Señor, a entender que mis problemas están en tus manos, mis dolores están en tus manos, mis luchas están en tus manos, mi vida es tuya. Haz, Señor, en nuestras vidas lo que tú quieres, no lo que nosotros queremos. Haz tu voluntad, no la nuestra, Señor. Te sometemos todos, te sometemos, esta iglesia es tuya. Haz tu voluntad en ella, Señor. Te sometemos, Señor, nuestros bienes, nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros pensamientos. Todo es tuyo para tu gloria. Usa, Señor, usa nuestros dones para tu gloria y no para la nuestra. Usa, Señor, nuestras habilidades para tu gloria y no para nosotros, Señor. Que tengamos sabiduría, que tengamos, Señor, paciencia, y que incluso si nos toca sufrir, que podemos sufrir en la conciencia de que vivimos para tu gloria, en el sufrimiento, en la paz, en la prosperidad, en la escasez, porque tú estás con nosotros, tú eres nuestro Dios y nosotros te pertenecemos a ti. Pero que nada nos quite la certeza de que tú, que nos dominas, también nos amas, y en ese amor confiamos. Bendícenos, Señor, en nombre de Jesús es que oramos. Amén y amén.